Bueno, buenos días nuevamente. Voy a terminar de dar las admisiones y vamos a estar en condiciones de empezar. Bueno, aclarando, el cambio de horario, diríamos, se motiva por un pedido del centro de estudiantes y una imposición de las autoridades administrativas de la facultad a los fines de posibilitar las opciones de cursado en los 2 turnos de cursado que hay, que en realidad nunca debieron habernos admitido que fijemos los 2 cursos en el mismo horario, pero bueno, salvado de eso, pedido las disculpas, vamos a seguir con el desarrollo de la materia. Muy bien. Conforme las instrucciones de la universidad, eh, vamos a grabar la clase y después les voy a pasar a me acordar que anote ahora en el chat, mientras tanto lo busco, donde tengo anotadito, hay una página de un canal de YouTube que se armó por parte de algunos de los docentes de la cátedra, donde van a poder ir encontrando estas clases, las anteriores, como también las clases de los otros profesores por si llegan a necesitar alguna precisión. Hasta ahora, bueno, ahora sí que está iniciando la grabación. Formalmente, muy buenos días. Bienvenido a la tercera clase de Instituciones de Derecho Público, Régimen de Coloquio, de la Facultad de Ciencias Económicas, de las carreras de Contador y Licenciatura que se dictan allí. Ciclo virtual correspondiente al año 2020. En esta modalidad virtual vamos a seguir desarrollando los temas de la materia. Habíamos visto en la unidad 1 algunos conceptos básicos y necesarios que nos van introduciendo en lo que va a ser las distintas ramas del derecho que, como se anticipó, componen la materia de instituciones de derecho público. Habíamos hablado de lo relativo al Estado, conceptos políticos, elementos que lo conforman, formas que pueden adoptar los estados, formas que pueden adoptar los gobiernos de los estados, los principales elementos que conforman al Estado, tanto en sus cuestiones esenciales como en sus cuestiones modales, y habíamos empezado a hablar de lo que era el constitucionalismo. Si bien el programa de la materia incluye el, a ver, incluye el concepto de poder constituyente, conceptos, clases, límites, titularidad y ejercicio. A ese tema lo vamos a ir relacionando y viendo cuando veamos en la siguiente bolilla lo referente a reformas y enmiendas relevantes, principales modificaciones. A ver si ahí veo que nos está mostrando. ¿Qué pasó? Me está mostrando otro archivo. Mientras tanto seguimos admitiendo a algunos alumnos. En esta bolilla 2 vamos a ver entonces lo relativo a el derecho constitucional, conceptos, fuentes, antecedentes constitucionales argentinos,
principios políticos y económicos de la Revolución de Mayo, primeros ensayos constitucionales, pactos interprovinciales, la Constitución, conceptos, tipos y clases, lo que fue la Constitución de 1853-60, las fuentes directas e indirectas de ella, las características, la estructura, lo que implica el preámbulo como valor jurídico y el examen de sus principales enunciados, los procedimientos para reformas constitucionales en el orden nacional y provincial, la supremacía constitucional, la jerarquía de los tratados internacionales según la reforma de 1994, los sistemas de incorporación de los tratados internacionales al derecho interno, el control de constitucionalidad, los diversos sistemas y el control propiamente dicho en el orden nacional y en las provincias de Chaco y Corrientes, más allá de reformas y enmiendas relevantes del año 57 y 1994, las principales modificaciones. Vamos a ir entonces por el concepto de el derecho constitucional. A ver si tengo más chicos para admitir. Vamos a ir por el concepto del derecho constitucional y para ver qué hablamos cuando decimos concepto de derecho constitucional. Siguiéndolo al doctor Ramela, dice que el derecho constitucional es una rama del derecho público que estudia la organización política del Estado y su funcionamiento. Mario Antonio Midón dice que es la ciencia que estudia los fenómenos políticos juridizados, pero no todos fenómenos políticos juridizados, sino aquellos que en tanto y en cuanto apunten a la organización del poder y a la interrelación que se da entre el poder y las libertades individuales. Midón quiere explicar de esta manera de que pueden haber otros fenómenos políticos que también tienen una forma o un matiz jurídico, pero en tanto esos fenómenos políticos no hagan a la organización propia del poder o a la relación con las libertades individuales, no serían, por lo tanto, materia del derecho constitucional. ¿De dónde proviene el derecho constitucional? Bueno, fundamentalmente las fuentes principales del derecho constitucional, de modo directo, sería el texto mismo de la Constitución, que habíamos dicho, y recordando un poco los últimos puntos de la bolilla 1, que el constitucionalismo adopta esa forma de esa constitución o esa ley suprema, o esa ley superior, o esa ley no modificable por el soberano de turno y con mayor permanencia como una característica en el aspecto formal. Pero no es excluyente. Hay algunos estados que se organizan con normas constitucionales dispersas a través de distintos ensayos legislativos sin que lleven el nombre propio de una constitución. Lo que nosotros conocemos o asociamos como constitución es indudablemente una de las principales fuentes de las cuales proviene el derecho constitucional. También como fuente directa del derecho constitucional encontramos a los tratados. ¿Alguien sabe lo que son los tratados? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tratados? Acuerdos entre Estados, dice Mauricio Arce. Los tratados internacionales, dice Edelín Vargas. Muy bien. Sí, los tratados son los acuerdos internacionales, dice David. Los tratados son los acuerdos de voluntades que celebran los estados para relacionarse, para vincularse. A ver, por el primer premio de la mañana, para entrar en ritmo. ¿Qué tratados conocen? David dice el del Mercosur. Cristian también el del Mercosur. Mauricio dice los derechos del niño. Muy bien. ¿Qué otros más hay? Juan Esteban dice de derechos humanos. Muy bien, sí. ¿Qué otros más hay?
todo el ámbito de las relaciones de los estados, tanto de los estados modernos como incluso de los estados antiguos, ahí dice el de Versalles, muy bien. ¿Qué pasó con el de Versalles, el Tratado de Versalles? Pueden, San José de Costa Rica, dice Jainén Encinas, muy bien. Toda cuestión que haga a la organización o su vinculación del Estado con otros entes de la misma naturaleza o personería, ahí dice Gonzalo, el de libre comercio, muy bien, estamos yendo también para otros ámbitos. Cualquier materia, tratado de paz, Argentina tiene suscrito tratados o acuerdos de paz que pueden ser bilaterales, cuando tan solo se refiere a su vinculación con un Estado, o multilaterales. Entonces, esos tratados resultan ser fuentes directas del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque van a actuar como un elemento condicionante, podríamos decir, o delimitante de ese aspecto que habíamos señalado que tiene el poder, y justamente el derecho constitucional trata de la organización, de la institucionalización de ese poder en su faz soberana. Yo el otro día había contado, la verdad que no sé si en esta clase o en la clase de práctico, que en el marco de los tratados internacionales sobre derechos humanos, que vamos a ver a lo largo de esta bolilla, estaría el famoso Pacto de San José de Costa Rica, que algunos lo mencionaron, que muchas veces tiene mala prensa, diríamos, cuando se habla de derechos humanos, sobre todo porque se lo vincula únicamente como derechos de las personas involucradas con la ley penal, los imputados con la ley penal, aunque la visión debe ser mucho más amplia. Y en ese tratado, en ese pacto de San José de Costa Rica, está prohibida la pena de muerte como como forma de castigo de las acciones penales, y Estados Unidos, que es signatario, quiere decir que firmó, que celebró ese acuerdo. Vemos que algunos estados de Estados Unidos siguen teniendo esa disposición, esa pena capital máxima, como le dicen, respecto a algunas de sus personas. De tal manera, de tal modo, tenemos que considerar entonces de que esa soberanía, en algunos casos, se hace valer y en otros casos no se la acepta, variando el posicionamiento político, el condicionamiento económico de algunos estados respecto del ejercicio de esa facultad. Indudablemente que nuestro país, en algunas circunstancias históricas, bajo algunos regímenes políticos, estuvo más condicionado a poder hacer reserva o no. No obstante eso, la ha efectuado en varias ocasiones. Incluso dicho tratado tenía en su momento la aplicación de algunas reservas. ¿Qué quiere decir la reserva? Es la facultad o la atribución de alguno de los firmantes de decir, yo a esta cláusula no me someto. Estos tratados no solamente son importantes porque nos vinculan en un montón de actividades, sino porque también establecen, si bien va a ser materia de cuando hablemos de los tratados específicos del artículo 75, un orden por sobre encima de los estados miembros, de los estados signatarios, que genera respecto de los estados signatarios un ámbito de responsabilidad internacional. ¿Qué otras fuentes más tenemos del derecho constitucional? La ley, la jurisprudencia y la costumbre. Y como fuentes indirectas, la doctrina y el derecho comparado. En nuestro caso, el fenómeno político de la Revolución de Mayo ha acontecido. ¿En qué circunstancias? ¿Alguien se acuerda en qué circunstancias sucedió el 25 de mayo? ¿Cómo veníamos nosotros de organización hasta ese momento? Sin organización, no, Evelyn. En este caso, no estás. David dice con un virreinato. Muy bien, David. Bajo la corona española. Muy bien, Axel. Sin organización nacional, aclaró Evelyn. Muy bien aclarado. ¿Eh? Nosotros veníamos hacia inicio del siglo XIX bajo la conformación de ser partes de la corona española. Esa corona española había dispuesto una organización de tipo político y territorial respecto de los dominios que le quedaron luego de la distribución
entre la corona portuguesa y la corona española del Nuevo Mundo, como se la llamaba América, bajo la organización de tipo virreinal. Entonces había una autoridad delegada, delegada por parte del rey, con ciertas determinadas funciones organizacionales que establecían, por ejemplo, el establecimiento de un cabildo, que establecía la administración de justicia a través de lo que se llamaba la Real Audiencia, que el cabildo tenía una función participativa o representativa de los vecinos más importantes de los distintos asentamientos. En casi todas las ciudades coloniales existen aún en algunos casos en pie los espacios del cabildo, Salta, Buenos Aires, por supuesto, es más famoso, pero cada una de las ciudades coloniales, como Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, han tenido su cabildo reconocido aparte como una institución política. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasaba en España en ese momento? ¿O qué es lo que pasaba en el mundo en ese momento? ¿Mm? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que pasaba? Napoleón invade España, muy bien. No solamente España invade Napoleón, sino que, ¿qué es lo que hace? Las invasiones de Napoleón. ¿Y bajo qué consigna invade Napoleón no solamente España? ¿En realidad invade España o qué es lo que va a hacer? David dice Portugal. ¿Mm? ¿Qué es lo que había pasado en Francia? ¿De dónde es Napoleón? ¿Alguien se acuerda? ¿Mm? La Revolución Francesa, muy bien Morena, muy bien Evelyn. La Revolución Francesa. ¿Mm? ¿Y la Revolución Francesa contra quién emerge? ¿Qué régimen político pone en crisis la Revolución Francesa? Contra la monarquía, dice Carmen. Muy bien. ¿Mm? Muy bien, Morena, muy bien, Tomás, muy bien, René. Contra las monarquías. Hay un proceso histórico muy interesante para leerlo si les gusta o para ver alguna película que pueda representar la época, que pone en evidencia la crisis del sistema monárquico absolutista representado en Luis XVI, rey de Francia, pero que irradia todas las cuestiones relativas a la organización política de tal momento a partir de esta revolución encabezada en principio por lo que se dio a llamar la burguesía, la revolución de los burgueses, que era una clase social económicamente muy activa que empieza a reclamar también discusión en la distribución del poder político de la organización social. Esta clase social, entonces, motivada por diversas ideas que nos sitúan en el ámbito de la política, empiezan a cuestionar algunos aspectos que hacen a al origen, a la legitimación y al ejercicio del poder. Efectivamente, Napoleón dispone la propagación de las ideas de la libertad, la fraternidad y la igualdad y todas las ideas liberales francesas a través del dominio de los diversos reinados. Y es así que él, instituido como emperador, empieza una campaña de expansión a través de su organización militar, acaparando diversos dominios. Prusia, lo que sería parte de Alemania hoy por hoy, varios de los principados de la península itálica. Italia no estaba constituido con la idea de Estado moderno que nosotros lo vemos ahora, sino que eran distintos y variados principados. En algunos de esos quedan algunos de sus hermanos. Y si bien con España no hay una declaración formal de ocupación de España, pide permiso para disponer de sus ideas revolucionarias en Portugal. Por lo tanto, pide permiso
para el ingreso de las fuerzas napoleónicas hacia Portugal, esto genera, ¿qué hecho histórico genera esto? ¿Saben qué es lo que pasa cuando Napoleón, aparte de la Revolución de Mayo, ingresa camino a Portugal? ¿Qué es lo que sucede? ¿Saben lo que pasa con nuestros irmãos, como nos dicen ellos a nosotros, salvo que juguemos al fútbol? ¿Saben lo que pasa con Brasil? ¿Mm? Pues bien, lo que sucede con Brasil es que la corona portuguesa emigra hacia su colonia americana, es decir, la colonia de Portugal se traslada hacia la colonia de Brasil, que era un dominio de Portugal. Inclusive luego Brasil se constituye en una monarquía que paradójicamente el hijo de João VI, que era el rey a cargo, era el rey regente porque la madre estaba inhabilitada para ser reina, luego es independizado por el hijo de João, que es Pedro I, Pedro I. Brasil fue corona, fue una monarquía hasta bien entrado el siglo XIX, en la década del 80 del siglo XIX, que ahí recién pasa a ser una república. Bueno, João VI asegura con esta huida garantizada por la corona británica, asegura con esta huida ser el único rey que lo sobrevive a Napoleón, al orden napoleónico, porque todos los otros reyes existentes en el momento napoleónico no pudieron volver a ejercer su reinado, sino con posterioridad al derrocamiento en Waterloo de las fuerzas británicas, más las prusianas y otras fuerzas más respecto de el ejército napoleónico. Entonces, volviendo un poco a la situación previa a mayo de 1810, ingresadas las tropas napoleónicas a España y condicionado el ejercicio por parte del rey. ¿Quién era el rey en ese momento? Fernando, ¿cuánto era? Fernando VII. Muy bien. Sí, Fernando VII, no sexto, Simón. Fernando VII, el pueblo español, al advertir esta situación en las distintas juntas o organizaciones comunales en las cuales estaba constituida la corona española, empiezan a asumir o a ejercer por sí el ejercicio de sus representaciones. De tal manera, sucede entonces que uno de los principios que empiezan a dar vuelta es el principio de soberanía popular. ¿Cuál es el principio de soberanía popular? El principio que significa o implica que resulta el titular del poder. El poder es propio del pueblo y de tal manera resulta el que puede tomar la decisión o tiene la atribución de decidir a favor de quien se lo entrega. Este principio político de la Revolución de Mayo es una de las exposiciones que se hacen en la Semana de Mayo, el acontecimiento histórico que conocemos como la Semana de Mayo, en función de los cuales dicen, no obstante el origen, que siguen atribuyéndolo a un origen divino, dice que ese poder no fue entregado directamente al monarca o al rey, sino que fue entregado al pueblo y que el pueblo lo que hizo en su momento fue entregárselo al rey. Y que como ahora el rey se encontraba impedido del ejercicio de ese poder, había una devolución del poder hacia el pueblo y que por lo tanto el pueblo era suficientemente soberano como para decidir a quién se lo volvía a entregar. Además del principio de soberanía popular, lo que determina la Semana de Mayo es que ese poder
debía ser ejercido en representación de ese pueblo por una junta que tuviese la mayor manifestación. Y si bien nosotros conocemos y tenemos la imagen del supuesto día lluvioso y los paraguas del 25 de mayo de 1810 y del Cabildo de Buenos Aires, no debemos olvidar que esa primera junta tiene la intención y la convocatoria a una junta grande. No se atribuye la responsabilidad de todo el virreinato, sino que justamente respetando las representaciones políticas que implicaban las ciudades con cabildo, convoca a esas ciudades a que envíen sus representantes. También es claro que esta nueva organización que surge de la Revolución de Mayo establece una clara división de funciones, estableciendo en cabeza de la de la primera junta las funciones ejecutivas, manteniendo la audiencia para las funciones del Poder Judicial y reservando al Cabildo una especie de facultades legislativas o legislantes, ya que éste era quien debía autorizar las contribuciones y tenía injerencia directa respecto a las decisiones que se obtuviesen en esa primera junta. Además de tales situaciones, vemos o observamos dentro de los principales principios políticos de la Revolución de Mayo que se hablaba de una periodicidad de funciones, ya que la primera junta iba a estar en funciones hasta tanto se conforme o participe esa junta grande. Se estableció también la responsabilidad de los funcionarios ante el cabildo, quien podía removerlos, y también un atisbo del principio de publicidad de los actos de gobierno reconocidos en la aparición el día 7 de junio de 1810 de la Gaceta de Buenos Aires como una forma de rendir cuentas que Mariano Moreno establece como un acto de gobierno. Además de estos principios políticos que se advierten en la Revolución de Mayo, encontramos también principios económicos. Y el principio económico primordial o reinante en ese momento era el del libre comercio. Buenos Aires siempre fue apetecido como punto de ingreso de mercaderías y de egreso de mercaderías. ¿Y qué es lo que existía durante la disposición del virreinato? ¿Las colonias podían comerciar libremente? ¿Existía el libre comercio o qué es lo que existía como forma de organización? No, no podían. Había un monopolio. Muy bien, Mauricio, muy bien, Evelyn, muy bien, Julio. Solamente se comercializaba con los puertos designados. ¿Y quién tenía la facultad de comercializar con los puertos, de designar puertos para comercializar? España. España, muy bien. Entonces, ese sistema que en principio era solamente con los puertos europeos y luego se habilitó en parte a puertos de la misma colonia, resultaba insuficiente para la satisfacción de las necesidades y a su vez, ¿qué otro fenómeno había? Que la corona británica, que emerge con posterioridad al dominio de los mares de Portugal y España, producto de su revolución industrial, de la obtención de mayores elementos manufacturados, empieza a imponerse respecto de estas otras dos potencias, no obstante que las vence también en los conflictos bélicos que tienen, y se empieza a adueñar de los mares, y por lo tanto tenía la posibilidad de enviar sus embarcaciones de su corona para comercializar. Había y existía en ese momento de manera indirecta también un fenómeno que perdura, muy bien, como decía Elías, potenciaba el contrabando, la posibilidad de que se ingresasen elementos de mejor manufactura que no estaban permitidos y a su vez que también saliesen en pago de esos elementos productos primos, de materias primas. Esta situación ya había generado dos intentos de la corona británica de hacerse de la organización política de Buenos Aires, que nosotros lo tenemos referenciado con con las invasiones inglesas. Invasiones que fueron en su momento repelidas por la organización colonial, con gran participación de varios de los prohombres que luego participan de la junta, de la primera junta.
Esta generación de esta comercialización informal también tiene sus consecuencias, en la aparición de un nuevo estrato social. ¿Mm? Los comerciantes o burgueses locales que de esa manera, y inspirados en las ideas libertarias, plantean un quiebre en la organización económica de la comercialización de, de los productos, tanto las materias primas locales como también la apreciación de bienes manufacturados por el Imperio Británico. Este elemento conlleva a que inmediatamente se establezcan o se pretendan establecer formas de libre comercio, y también aparece en la historia argentina un gran elemento de discusión que lleva, podríamos decir que un desarrollo casi que con atisbos se ven en la actualidad, que es la discusión respecto a quién le pertenece el puerto, o más que a quién le pertenece el puerto, la actividad portuaria. Generó las discusiones formalmente por lo menos 50 años, si consideramos que recién en 1860, a través de ciertas y determinadas cláusulas, culmina la discusión política con la administración del puerto en lo referente a la cuestión impositiva. Sucedía la Revolución de Mayo de 1810, tenemos que tener presente que nunca hubo un desconocimiento de la autoridad del rey de España, ya que la primera junta jura por la persona de Fernando VII y que el ciclo independentista recién se cierra en 1816 con la declaración de independencia de Tucumán, donde ahí sí ponemos fin a, formalmente, a la pretensión española, que no obstante eso llevó luego una intensa campaña militar encabezada por el general José de San Martín. Desde 1810 hasta que nosotros logramos la sanción de nuestra primera constitución, tuvimos una serie de ensayos constitucionales donde vamos a ir enumerando los más importantes. El Reglamento General del 24 y 25 de mayo, que contenía 13 artículos y que hablaba de los principios políticos precedentemente expuestos. El Estatuto de 1815, que en una primera parte hablaba del hombre y la sociedad, en una segunda parte del Poder Legislativo, en una sección tercera del Poder Ejecutivo, en una sección cuarta del Poder Judicial, en una sección quinta de las elecciones particulares y formas de ellas, en una sección sexta del Ejército y la Armada, en una sección séptima de la seguridad individual y la libertad de imprenta. No podemos dejar de señalar, no obstante que no está indicado en el cuadro, la Asamblea General del año 13, que tiene implicancia respecto no de la culminación de la esclavitud, pero sí la determinación de la libertad de vientres. Tengan ustedes presente de que bien entrado el siglo XIX, era legal la esclavitud, diríamos, y uno de los principales eh, eh, canales de conducción del proceso de comercialización de personas había sido justamente la colonia portuguesa, hasta que Inglaterra ve con malos ojos esa práctica, no obstante de que se había servido para sus propias colonias de ese sistema de esclavitud, y es por eso que la población de Brasil tiene grandes atisbos de la conformación de su población por esclavos traídos desde el África, tenidos ahí un tiempo y luego llevados a ser comercializados en otras partes del mundo. En 1813, la Argentina, si bien no declara la finalidad de la esclavitud, sí determina la libertad de vientre, que significa que los hijos de esclavos pasaban a ser personas libres. No obstante, esta esclavitud de esa manera puede mantener al día de hoy atisbos comparables a otras formas de esclavitud que más adelante esperemos que se den en el debate. El Congreso de Tucumán de 1816, con el Acta de Declaración de Independencia, el intento constitucional de 1819, que establecía una división tripartita de poderes y que tuvo el acompañamiento de todas las provincias menos lo que se llamó la Liga del Litoral,
integrada por Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. El Tratado de Pilar de 1820, que es uno de los pactos preconstituyentes que se firma entre Buenos Aires y las 3 provincias, luego de la batalla de Cepeda, y que pone fin a el ejercicio, diríamos, que Buenos Aires ejercía de representación de la provincia del interior, y es un señalamiento del periodo anárquico en el cual quedó sumida la Argentina, representado con el Día de los 3 Gobernadores, por las crisis políticas de la provincia de Buenos Aires, quienes además de ser representantes del propio gobierno de Buenos Aires, ejercían una función de representación que luego vuelve a ser reeditada en la figura de Juan Manuel de Rosas. El Tratado de Cuadrilátero de 1822, que también es un intento de pacificar la situación dada entre esta liga del litoral y la provincia de Buenos Aires, y donde deja las bases de las aspiraciones a una conformación federal, la Constitución de 1826, que se dicta durante la vigencia de la presidencia de Rivadavia. Rivadavia es muchas veces asociado como el primer presidente, pero podríamos decir que no fue el primer presidente constitucional, ya que él ejerce el cargo de jefatura del Poder Ejecutivo en el nombre de presidente a través de una ley de presidencia, y es el impulsor de la Constitución de 1826, donde las principales críticas era que los gobiernos de las provincias iban a ser elegidos por el Poder Ejecutivo, y era una clara afrenta al sistema federal, que por lo tanto es rechazado. Luego vamos al Pacto Federal de 1831, que también tiene la participación de esta liga de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, y que habla de establecerse bajo la figura de una federación. Reconoce el tránsito y circulación personal y económica en base a la igualdad de los habitantes. Esto no quiere decir ni más ni menos que la prohibición de las aduanas internas. Establece la creación de una comisión representativa de los gobiernos, que tenía la función de reunir a un Congreso General Federativo, que iban a tener la posibilidad de arreglar la administración general del país bajo la forma federal, reglamentar su comercio interno y externo, la navegación de sus ríos, el cobro y distribución de la renta pública, el pago de la deuda nacional y asegurar la soberanía, libertad e independencia de cada provincia. Estos pactos que se fueron firmando serían el antecedente de los tratados internacionales, porque cada unidad política representada sobre aquellas ciudades coloniales que tenían cabildo se constituye en sí como una suerte de Estado, y bajo la forma de la federación, acuérdense cuando vemos las formas de Estado, se asocian entre sí en función de los principios de paz y de protección, y luego para avanzar en una organización. En esa organización es que se da este periodo de discusiones históricas, desde 1816 hasta los hechos de entrado la década del 50, y que con estos antecedentes, sobre todo con el Pacto Federal de 1831, afianzan o consolidan la discusión a favor del federalismo respecto de la discusión a favor del sistema unitario. El Acuerdo de San Nicolás de 1852, que pone fin a la representación que ejercía don Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que si bien era federalista, acérrimo defensor del federalismo, se le achaca de que no llevó adelante o a cabo ninguna de las acciones propias para la organización federal del Estado, y que termina siendo derrocado por Urquiza. Este Acuerdo de San Nicolás ratifica nuevamente el Pacto Federal y dice que esa organización se iba a tener que dar a través de un Congreso General Constituyente con la función de sancionar la Constitución. Es importante este Acuerdo de San Nicolás porque delega entonces en el Congreso General Constituyente la facultad de sanción de la Constitución. ¿Cuál es la diferencia entre este sistema con esta atribución delegada de los anteriores intentos constitucionales, tanto la Constitución de 1819 como la de 1826, como todo tratado internacional? Para su validez requiere
no solamente la celebración por el representante, sino la convalidación o la ratificación que hoy por hoy se hace a través del Congreso. Entonces, nosotros, por ejemplo, agarramos el Pacto de San José de Costa Rica. Vamos a obtener la siguiente información del Pacto de San José de Costa Rica. Que ese pacto fue celebrado entre los representantes de tal país, tal país, tal país, tal país. Esos van a ser los estados signatarios. ¿Qué son los estados signatarios? Los estados que lo han firmado. Muy bien. Luego de los estados signatarios podemos tener aquellos otros estados que se hayan adherido. Porque generalmente esos pactos o esos acuerdos se invitan a ser admitidos por parte de otros estados que pudiesen llegar a compartir la necesidad de reglamentar o de regirse bajo una norma de carácter internacional. Pero ese pacto va a poder ser obligatorio, o sea, tanto para el firmante como para el adherente, una vez que sea ratificado por el sistema interno jurídico de cada país. Ese sistema interno jurídico de cada país generalmente queda en funciones del poder legislativo. Nosotros lo tenemos expresamente previsto en nuestra Constitución, que es una facultad del Poder Ejecutivo el ejercicio de las relaciones internacionales, pero es una necesidad de validez de ese convenio la ratificación. Sin intenciones de ingresar en las discusiones de tipo político partidario, pero tratando de tomar como punto de referencia cuestiones que nos han pasado, nosotros, por ejemplo, tenemos, con motivo de la investigación del atentado a la AMIA, que era una asociación mutual israelita argentina, que sucedió en la década del 90, un famoso memorándum con Irán. Ese memorándum lo celebró, lo firmó el representante del Poder Ejecutivo en ese momento, y para su validez requirió la convalidación del Congreso, como un ejemplo. O lo mismo, el acuerdo de libre comercio que durante la gestión del ingeniero Macri se celebró por la Argentina y por el Mercosur con la Comunidad Económica Europea, que requiere para su entrada en vigencia la ratificación de, en este caso, siendo una norma comunitaria, la ratificación no solamente del Congreso Nacional, el Congreso argentino, sino de los congresos de los demás Estados miembros. Por eso es que la diferencia fundamental que da el Acuerdo de San Nicolás respecto a los otros pactos, cuando ya se habla de federalismo, es que quita la convalidación de la obra de ese Congreso Constitucional a la manifestación propia de voluntad de cada uno de los estados signatarios y la delega en este Congreso General Constituyente. Porque si no, no se conseguían los avales para que el mismo estuviese vigente. El Congreso General Constituyente se celebra en la ciudad de Santa Fe sin la participación de la provincia de Buenos Aires, quien luego de la firma del Acuerdo de San Nicolás, por las crisis políticas internas devenidas por la salida del poder de Juan Manuel de Rosas, considera que resultaba contrario a sus intereses por dos aspectos. Un aspecto de neto corte federal, que fue la determinación del Congreso General Constituyente de establecer a la ciudad de Buenos Aires como capital federal, considerándolo al argumento como válido desde el punto de vista federal, porque implicaba una atribución de un tercero respecto de algo propio, y otro argumento también verdadero, y que muchos doctrinarios consideran de que es el motivo, diríamos, o es una de las bases de motivo de la separación, era el manejo de las finanzas del puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires resultaba ser el punto de ingreso y de egreso de
habíamos dicho, las mercaderías que venían para su comercialización, generalmente manufacturadas, como también la salida del puerto de Buenos Aires de la materia prima. Entonces el manejo dinerario de quién se quedaba con las rentas que implicaba ingresar o salir mercadería del puerto fue un motivo de gran disputa que recién es zanjado con la incorporación de Buenos Aires en 1860 y con esta distribución que vamos a ver en la próxima bolilla de cómo se produce constitucionalmente la asignación de los recursos del Estado Nacional. ¿No? Como concepto básico de constitución tenemos que decir que es una ley fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o aceptada como guía para su gobernación. Esta ley fundamental, ley suprema, superley, debe determinar cómo va a estar encarado, determinado, establecido, conformado el funcionamiento del Estado, fundamentalmente el aspecto que hace al ejercicio de la relación de mando y de obediencia, y existen diversos tipos de constitución conforme los criterios racional normativo, historicista o sociológico. Conforme el criterio racional normativo, la Constitución es un conjunto de normas escritas, creadas por la razón humana, capaces de establecer un orden en la comunidad y el Estado. Esta idea racional normativa da al valor del pensamiento, de la razón humana, una función organizacional determinante. Lo que la teoría dice es lo que debería ser. El tipo historicista dice que la Constitución es el producto del desarrollo histórico de una determinada sociedad, no necesita ser escrita ya que se basa en la tradición. Nosotros nos venimos comportando de un determinado modo, de esta manera admitimos y establecemos el funcionamiento de las relaciones de poder y de tal modo no hace falta ninguna idea a desarrollar porque como nos venimos manejando, así estamos constituidos. Y el sociológico dice que es el régimen político actual de una sociedad y que por lo tanto, en la medida que las sociedades van avanzando, de tal manera se justifica o se legitimita esa organización institucional. Las clases de constitución, no es lo mismo que los tipos. Las clases son, conforme cómo se encuentra el texto, podríamos decir que son escritas o no escritas. En las escritas son las normas que están reunidas generalmente en un único texto constitucional. También podríamos decir que como escritas existirían aquellas que están dispersas en diversos textos constitucionales, lo que pasa es que al no tener un criterio único de orden o de sistema, algunos las asocian como las constituciones no escritas, que se encuentran basadas en la tradición, en el comportamiento, la costumbre, como es el caso de la Constitución inglesa, rígidas, que son aquellas que requieren un procedimiento especial para su reforma, flexibles, son aquellas que pueden ser reformadas por el mismo procedimiento que se utiliza para la sanción de leyes. Originaria, de acuerdo al tiempo, es la creada sin reconocer ningún ordenamiento previo superior. Derivada es la creada de acuerdo a ciertos límites impuestos por una constitución anterior. Entonces, esta clase de constitución podemos, de acuerdo a la forma, considerarla como escritas o no escritas, de acuerdo a la firmeza o al imperio tal respecto a los poderes constituidos en rígida o flexible, y de acuerdo al momento en originarias o derivadas, al momento de su sanción en relación a la conformación del Estado. ¿Cómo es nuestra Constitución de 1853? La Constitución de 1853-60 reconoce como fuentes para su sanción la Revolución Norteamericana, fundamentalmente en lo que da cuenta la forma de organización. Nosotros tengamos presente que admitimos, por ejemplo, el sistema presidencialista, que es un sistema como lo establecen las constituciones norteamericanas, un sistema de un órgano constitucional
con la participación de 2 salas o 2 cámaras, como lo constituye el Congreso de la Nación, con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, de tal manera que se reconoce en la Revolución Norteamericana distintos elementos incorporados en nuestra Constitución, los antecedentes políticos y económicos de la Constitución de la Revolución de Mayo, algunos elementos señalados respecto del Estatuto de 1815, el Congreso de Tucumán de 1816, la Constitución de 1819, el Tratado de Pilar de 1820, el Tratado del Cuadrilátero del 22, la Constitución del 26, el Pacto Federal del 31, el Acuerdo de San Nicolás, lo relativo al primer intento constitucional de 1853, como también el Pacto de San José de Flores de 1859, que pone fin al litigio entre la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires en la, diríamos, derrota política de, de Urquiza respecto de Mitre, y en la cual ese pacto de San José de Flores reconoce una atribución a la provincia de Buenos Aires, que no había participado de la sanción de 1853, de revisar el texto constitucional, sugerir reformas las que fueron admitidas por el resto de las provincias y así cerrar el ciclo de constitucionalismo o de constitución propia de nuestro Estado bajo la figura de la Constitución Constitución originaria de 1853-60. Tiene la característica de ser escrita, es rígida y solo puede ser reformada mediante un procedimiento y un órgano especial, es formal y es de carácter racional normativo. Es escrita, bueno, vuelvo a decir, porque tenemos un solo texto, rígida, porque establece un mecanismo propio de modificación, y por eso es que se la identifica como la Constitución de 1853-60, porque si uno va al texto mismo de 1853, establecía una cláusula de que no podía ser modificada por 10 años, y antes de esos 10 años se produce una serie de modificaciones justificadas para incorporar a la provincia de Buenos Aires a la Confederación. Por lo tanto, ahí podríamos tener un disvalor en lo que tenemos escrito y lo que después realmente hicimos. Por eso es que se lo sanciona o se lo salva ese error con la consideración de que nuestra Constitución es la de 1853-60. Formal, porque establece disposiciones que después en la materialidad van a ser discutidas, y racional normativa porque sí tiene mucho ideario, nuestra Constitución tiene mucho ideario, mucha de idea de cómo deberían ser las cosas, típico del constitucionalismo clásico, donde a través de la figura de las ficciones, de las diversas ficciones, se va reconociendo, estableciendo las condiciones de igualdad, de libertad y demás cuestiones que vamos a ir viendo ahora, a poquito. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta o no? ¿No tenemos preguntas? A ver, vamos a ver el chat, ¿cómo está? ¿Qué es con contenidos pétreos? Muy bien. Contenidos pétreos, eso preguntó Mauricio. Los contenidos pétreos son, conforme la teoría de Vidal Campos, ciertos y determinados elementos propios de la Constitución, considerados basales o fundamentales, que no podrían alterarse, ya que ello implicaría el desconocimiento mismo de la Constitución, el constitucionamiento mismo de ese orden, de esa organización. Esta teoría
de contenidos pétreos llevó a que durante muchos años los constitucionalistas argentinos jugasen a determinar cuáles son los contenidos pétreos de nuestra Constitución. ¿Mm? ¿Qué cuestiones serían esenciales o fundamentales en nuestra organización política, en nuestra organización del poder, de ese fenómeno jurídico referenciado al poder y a las libertades, que de alterarse podrían ser tachados o atacados de inconstitucionales, porque harían a la esencia? Indudablemente que es una teoría. Yo tengo la opinión personal de que todo el derecho, en definitiva, más allá del reconocimiento de algunas costumbres que se institucionalizan, generalmente plantean un deber ser. Deberíamos ser de tal manera. Ese deber ser hay que ver qué correspondencia tiene con la realidad, con el cual realmente se es. Y respecto de esto, esos contenidos pétreos, admitidos así como principios dogmáticos inalterables, para mí siempre están sustentados en la convalidación. ¿Qué dice? No, profe, no, profe, ¿no se escucha o qué pasa? A ver, Milena, Augusto, Carmen. Ah, no tienen pregunta. Muy bien. Este, siempre van a ser pétreos o siempre van a tener una permanencia siempre y cuando exista un apoyo social, un apoyo de la población del ejercicio de esa soberanía en su mantenimiento. Entonces, muchos dicen de que nuestro sistema, nuestra forma de Estado, al ser una forma federal, es un contenido pétreo. Muy bien. Yo me permito llevar a la reflexión de qué pasaría si ese concepto de federalismo que tanto lo pregonamos, que tanto lo invocamos y que tanto entiendo, se encuentra totalmente machacado en el comportamiento de nuestro sistema político, de nuestro sistema institucional. ¿Qué pasaría si un día deja de ser materia de discusión? ¿Qué pasaría si un día, por ejemplo, bajo una visión de efectivización, ponemos en tela de juicio ese concepto federal? Obviamente va a generar muchísimo más que una grieta de la que ya estamos acostumbrados, pero en tal sentido, me permito recatar de que el principio de soberanía popular, que también puede ser que alguien me diga, bueno, pero entonces eso también puede ponerse en discusión, y sí, podría, podría ponerse en discusión, pero hoy por hoy nadie discute de ese principio de soberanía popular, no obstante la injerencia de ideas de tipo político, ¿no es cierto? Entonces, ¿va a haber contenido pétreo? Mientras gran parte de la sociedad lo convalide como tal. Esa es mi reflexión. No dejo de sostener de que sí, que hay algunos criterios que hoy por hoy siguen teniendo mucha consideración en la sociedad y que, por lo tal, no podrán resultar para nosotros cuestionados, no obstante la delegación o la irrupción de un poder constituyente derivado. ¿Mm? ¿Entendido? Bueno, a ver, vamos a seguir. ¿Cómo vienen con esta modalidad de la virtualidad? ¿Se acostumbran o no? Porque a mí me está costando muchísimo, en lo personal. ¿Mm? Muy bien. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura que adopta nuestra Constitución Nacional?
La Constitución Nacional Argentina se encuentra conformado por el preámbulo, el, la parte dogmática que se desarrolla del artículo 1 al artículo 43 y la parte orgánica que va del artículo 44 al 129. La parte dogmática refiere a todas las declaraciones, derechos y garantías que a título de enunciados solemnes se formulan a favor de los individuos, de sectores sociales, de sectores colectivos, ¿eh? Imposiciones respecto de la organización, si es federal, si es unitaria, si es centralista, si es descentralizado, respecto del reconocimiento de las provincias como elementos políticos preexistentes a la existencia del mismo Estado, y la parte orgánica refiere a cómo el poder del Estado funcionalmente se encuentra distribuido en el ámbito del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y también lo referente a la organización federal respecto a atribuciones o la distribución de competencias y atribuciones entre provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. El preámbulo tiene contenidos que vamos a analizar más adelante, cómo se sanciona y cómo se determina, que acuérdense, los asociamos con lo referente a los fines del Estado. En los tipos de normas que nosotros vamos a encontrar en las constituciones, tenemos normas de carácter operativos, que por sí solas resultan de aplicación, no están sujetas o condicionadas a ninguna reglamentación, tienen la condición de ser autosuficientes, y normas de carácter programático. Necesitan de otra norma posterior que las reglamente y las haga funcionar. Como ejemplo de normas programáticas, tenemos que el artículo 14 bis dice que los trabajadores tendrán participación en las decisiones o en las ganancias de las empresas. Bueno, para eso, para que eso pueda ser efectivo de esa manera, es necesario, es imprescindible contar con una ley que reglamente qué es lo que se va a considerar ganancia, qué participación van a tener los empleados y demás. Por lo tanto, hoy por hoy, al no tener nosotros esa reglamentación, esa norma queda solamente como un programa, como algo para hacer. En cambio, las normas operativas pueden resultar propias de otros derechos, los que se llevan adelante sin ninguna otra intervención. El preámbulo es un breve prólogo de la Constitución que explica el fundamento de la legitimidad del nuevo orden constitucional y menciona los motivos del legislador histórico tenido en cuenta para la determinación de ese nuevo orden. En la parte introductoria, nuestro preámbulo alude a tres preguntas. ¿Quién es? ¿Con qué título? ¿Y por qué el dictado de una Constitución Nacional? Y en la segunda parte, los objetivos del poder constituyente. Y la última parte, el establecimiento de la Constitución con una referencia, hoy por hoy cuestionada por muchos, una referencia de tipo religioso. ¿Qué valor tiene la Constitución? Sirve de interpretación a los jueces en caso de oscuridad o duda en la aplicación de sus normas. Y los principales enunciados de nuestro preámbulo, que vamos a ir viéndolo en relación a esta determinación, determina, primero, que fue dictado por los representantes del pueblo de la nación argentina, es decir, quiénes son los que van a participar, reunidos en Congreso General Constituyente, ya que allí participan todas las provincias, reconoce el carácter de titular del ejercicio del poder constituyente, porque el poder constituyente se diferencia entre la titularidad propia de este y la titularidad del ejercicio. Se reconoce como constituyente, por lo tanto, con la aptitud o facultad propia de sancionar una constitución, sancionar y que tenga vigencia, no redactarla y que después sea sometida para su validación a otro mecanismo. Por voluntad y elección de las provincias que lo componen, que refiere a aquellas provincias preconstituyentes, tengamos presente de que las provincias preconstituyentes que participaron de la formación de la Constitución Argentina resultaban ser, bueno, salvo la situación de Buenos Aires que no estuvo,
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Córdoba y me está faltando, bueno, y sería Buenos Aires la 14ª. El resto de las nuevas provincias vamos a ir viéndolo cuando veamos federalismo de dónde salen. Los enunciados refieren a el cumplimiento de pactos preexistentes, que dentro de ello tenemos que mencionar fundamentalmente el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás, que lo ratifica y establece la forma de sanción a través de este Congreso Constituyente, con el objeto de constituir la Unión Nacional. Como yo les señalé hoy, posterior a la Revolución de Mayo, nuestro Estado quedó diseminado en unidades políticas referenciadas a autoridades locales, que llamamos provincias, y que durante muchos años estuvo la dualidad de la conformación de un Estado unitario o un Estado federal, continuidad de la Liga de los Pueblos Libres, implementada con el desarrollo de las ideas libertarias de Artigas en la banda del Oriental y que implicaba la banda del Oriental, Entre Ríos, Corrientes y Paraguay, y esta conformación o confrontación que a lo largo de 50 años llevó a enfrentamientos armados, lleva también a la necesidad de consideración de la nación como una visión superadora de esas situaciones sectoriales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la nación no se conforma por la imposición de un sector respecto a otro, sino por la adhesión de todos los sectores hacia un fin mayor o superior. Aparte de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, se pretende consolidar el valor justicia de la relación entre gobernantes y gobernados y de estos entre sí. También reafirma la destacada jerarquía que se reconoce en la Constitución a la función judicial, hoy por hoy en boca de todos por el proyecto de reforma y también en boca de todos por cuestiones que uno ve que no entiende del funcionamiento de la justicia. Consolidar la paz interior, pretendía desterrar toda barbarie y enfrentamiento entre provincias. Los límites se resolvían por imposiciones de la fuerza. Proveer a la defensa común, que tiende a la preservación de la identidad política y de la seguridad del pueblo frente a eventuales agresiones extranjeras, teniendo en este caso a las Fuerzas Armadas como instrumento que la Constitución dispone para que el gobierno pueda cumplir con estas misiones. Promover el bienestar general como razón de ser de un Estado, ya que la razón misma de este es el bien común, para que cada persona pueda, en el marco de sus posibilidades y con los complementos necesarios en función de las desigualdades, desarrollarse plenamente en el marco de una sociedad, asegurando los beneficios de la libertad. Es una adhesión plena que el Estado argentino da al principio sobre el cual el hombre es el fin y el Estado resulta un medio para la consecución de su fin, y el reconocimiento que toda la ingeniería constitucional tiene por objetivo proteger el espacio de libertades frente al poder que trata permanentemente de expandir el suyo a expensa de aquella. De ahí surgen los principios de que al individuo solamente aquello que le esté prohibido por ley le puede ser aplicado y que el Estado solo tiene permitido lo que la ley permite. Hay como una lectura en sentidos opuestos de una cosa a otra. ¿Para quién es todo esto? Es para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. Da una idea de determinación básica y también de apertura. La intención de la Constitución no era algo a llevarse a cabo de manera parcial o temporalmente restringida, sino permanente. Y también resulta, respecto de todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino, una manifestación del ideario de la generación del 37 de
la necesidad de ocuparlo al extenso territorio nacional, ya que en el concepto de los constituyentes, no todo van a ser rosas para ellos, había una negación a la ocupación territorial por parte de aquellos otros pueblos que no fuesen los que occidentalmente consideraban como válidos, es decir, los pueblos originarios, nuestros aborígenes, los antiguos dueños y legítimos dueños de la tierra, no eran considerados como elemento integrante de la población. Si bien había algunas disposiciones en la Constitución respecto de ellos, siempre tendían a convertirlo al catolicismo y demás cuestiones, no a una convivencia que pretende luego ser salvada en la Constitución reformada en 1994. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, es un reconocimiento que, vuelvo a decir, se encuentra en crisis actualmente para el respeto a todas las opiniones, y que era consecuente con las ideas de la época referentes al origen divino o a la justificación divina del poder. Termina nuestro preámbulo señalando que se ordena, decreta y establece la Constitución como una ratificación de la facultad soberana y de la representatividad que tenía el pueblo argentino, que pone fin a las discusiones que, refiero anteriormente, se habían dado respecto de la Constitución de 1819 y 1826. Como dijimos, nuestra Constitución es rígida en tanto y en cuanto tiene previsto para la reforma un mecanismo especial. El artículo 30 de la Constitución Nacional dice que esta puede ser reformada en todo o en parte, que la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada a tal efecto. Hubo discusiones respecto a la aplicación de esta cláusula, tenida en cuenta en función de que una de las mayores reformas que se llevó a cabo en 1949 durante el gobierno de Juan Domingo Perón consideró que la necesidad declarada lo era por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, y la interpretación contraria era que resultaba sobre la totalidad de los miembros. También existe otra interpretación que dice sobre la totalidad de los miembros en actividad, teniendo en cuenta de que pueden existir miembros del Congreso de la Nación que se encuentren temporalmente sin actividad, ya sea por licencias médicas o ya sea por licencias extraordinarias. Actualmente, por ejemplo, hay un representante del Senado de la Nación que se encuentra suspendido, diríamos, merced a un pedido que él mismo hizo para que se lo pueda investigar respecto a una denuncia de una colaboradora suya. Entonces esa persona, ese cargo, si no está reemplazado por otro, dejaría de tener que ser contado para la consideración del voto de las 2/3 partes. Lo importante es saber entonces que la reforma, la rigidez de nuestra Constitución, se puede, diríamos, modificar con la intervención necesaria de una convención, dice ahí el PowerPoint, de una convención constituyente. Según Villar Campo, entonces, volvemos a lo que hablábamos hoy de los contenidos pétreos, dice que si bien la Constitución puede ser modificada en toda parte, existen elementos que no pueden alterarse, suprimirse o destruirse, y él refiere a la confesionalidad del Estado, a la forma republicana del gobierno, y, como yo les dije, esta imposibilidad siempre va a estar atada a que la estructura social de la cual derivan conserve su fisonomía. Cuando nos pongamos a discutir eso, válidamente puede ser reemplazada. Las etapas para el procedimiento de reforma llevan a la iniciativa, que se da en el seno del Congreso, que es un poder constituido, quien debe declarar la necesidad a través de una ley, puntualizando los contenidos o artículos que considere necesarios de revisión. Este Congreso tiene entonces la necesidad de la declaración con las 2/3 partes y, lo que le da un límite formal,
y un límite material, ya que es el mismo Congreso el que determina cuáles van a ser los puntos a considerar para la posibilidad de reforma o no. Y luego reemplaza la Convención Constituyente en el ejercicio del poder constituyente derivado con estos límites a determinar si realmente se va a hacer o no. La segunda parte o etapa del procedimiento de reforma constituye la convocatoria a la Convención Reformadora, que también debe ser elegida por el pueblo. Generalmente en la ley de necesidad de la reforma se establece un límite temporal, que es el plazo dentro del cual la Convención Constituyente va a tener que organizarse, celebrar las reuniones, obtener los dictámenes y someterlos a su consideración para que sean válidos. Se puede discutir si culminado ese plazo pueden ser válidos o no. Bueno, como existe este límite temporal, podríamos decir que cualquier sanción posterior en el plazo al adjudicado, siempre y cuando no haya una razón entendible de justificación de la extensión, sería inconstitucional. Y este poder constituyente también tiene límites. Por un lado, en lo que hace a los temas, los puntos que habilitó expresamente el Congreso en la ley de necesidad, como también aquellos otros, ya sea los contenidos pétreos, como diría Díaz Campo, o aquellos otros lineamientos propios que vienen de la organización propia del Estado. Como podríamos decir que también en sí lo tiene el poder constituyente originario. El poder constituyente originario es aquella facultad o aptitud de establecer una constitución que en nuestro caso, en el ejercicio de esa constitución, tuvo los parámetros del federalismo como un mecanismo o forma propio del comportamiento previo de las provincias preconstituyentes a la sanción de Santa Fe en 1853. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Venimos bien? Ahora, a ver si podemos enganchar. Para el tema siguiente. Como una suerte de resumen de todo esto, a ver. A ver si les puedo poner un videíto, a ver si ya aprendí, diríamos, a pasar videitos, porque no había sido tan fácil como uno creía. Sí, a todos nos cuesta la cuestión de, de la virtualidad y estos temas así, también resultan un poquito largos. Bueno, acá les voy a pasar un video sobre el proceso constitucional, como para completar un poquito lo que vimos. Por favor, avísenme El proceso constitucional argentino, si se ve bien. Podemos decir que arranca en 1810 y se da hasta la actualidad. Han habido dos corrientes durante este lapso, una de ellas sobre la centralización de Buenos Aires y otra sobre la descentralización. No se ve el video, profe. No se ve el video, pero ¿se escucha? Sí, se escucha, sí. ¿Qué es lo que está fallando? Ah, claro, si no lo doy compartir, no vamos a poder compartir. Ahora sí. Argentino. El proceso constitucional argentino podemos decir que arranca en 1810 y se da hasta la actualidad.
Profe, no se escucha ahora. Repudiada y Rivadavia renuncia. Hay que tener en cuenta que una constitución para una ley, una constitución como derecho positivo requiere de una ley fundamental y esta ley fundamental para ser válida tiene que ser eficaz y su eficacia está dada en base a que las personas se conduzcan de acuerdo a esa norma. Si las personas no la aceptan, pierde su eficacia y por lo tanto no es válida. Esto es lo que sucedió con esta constitución unitaria. Entre 1830 y 1853 surge el caudillismo, donde las provincias recuperan su fuerza histórica creadora y se erigen en protagonistas del proceso constitucional. Entre 1853 y 1860, 13 provincias firman la Constitución Nacional y se da la teoría del poder constituyente abierto, ya que la Constitución se sanciona en 1853, pero en 1860 Buenos Aires se suma a la Confederación Argentina y no fue una reforma constitucional, sino que fue el fin de este poder constituyente abierto que inició en 1853 y finalizó en 1860 con la unión de Buenos Aires a la Confederación. Nuestra Constitución Nacional es republicana, es federal y es democrática. Han habido distintas reformas en 1866, 1898, 1957 y 1994. Hubieron también algunas reformas entre medio de estos proyectos, pero que luego fueron repudiadas, por lo que no tuvieron validez ni eficacia. De 1853 a 1916 se puede hablar de una república aristocrática y de 1916 a la actualidad una república democrática con paréntesis por los distintos golpes de Estado que hubieron en el medio. Los momentos constitucionales, tenemos un constitucionalismo histórico donde aparecen los derechos civiles, que son llamados derechos de primera generación, aquellos expresados en el artículo 14. Posteriormente el constitucionalismo social, donde aparecen los derechos sociales, son los expresados en el artículo 14 bis, y el constitucionalismo actual, donde con la reforma de 1994 surgen los derechos colectivos y los derechos humanos adquieren una importancia que se encuentra en la cúspide de la pirámide. Bueno. Ahora sí. Tenían razón, con razón alguien me contestaba. Les decía, nos queda por ver el tema de supremacía constitucional, pero antes de supremacía constitucional, referente al procedimiento de reforma constitucional a nivel provincial, la provincia de Corrientes tiene un sistema de reforma muy parecido al sistema nacional, y la provincia del Chaco sí varía un poco respecto al sistema de reforma y sin que constituya en sí una constitución
flexible en la clasificación que habíamos visto, tiene notas de mayor flexibilidad, ya que la Constitución de la provincia del Chaco, además del sistema de reforma por medio de la etapa preconstitucional de la legislatura provincial y la intervención de la Convención Constituyente, tiene dos mecanismos más para la reforma. Un mecanismo de reforma que se da cuando se obtiene una mayoría especial y se somete a intervención de la consulta popular el enunciado, y la otra posibilidad que tiene es cuando la opción de reforma se da en lo que se denomina puntualmente una enmienda, que es cuando se obtiene por unanimidad la posibilidad de reformar. De tal manera es que estas dos alternativas la dotan de mayor flexibilidad. Entonces, lo más flexible sería a través de la legislatura, con unanimidad de la totalidad de sus miembros, y otra opción intermedia con participación popular es cuando, obtenidas ciertas mayorías, las 2/3 partes, si mal no recuerdo, se somete luego a consideración del electorado, y así, de esa manera, también se puede reformar la Constitución. Ambos supuestos han sucedido en la provincia del Chaco. La Constitución de la provincia del Chaco ha tenido el intento modificatorio de una cláusula en 1994 a través de este sistema sometido a voluntad popular, en el cual, sometido a voluntad popular, justamente la voluntad popular fue contrario a lo que se había obtenido como una mayoría circunstancial, y luego sí ha tenido la aplicación que creo que refiere a la posibilidad del voto de las personas entre 16 y 18 años a través del sistema de unanimidad. Nos quedaría por ver entonces supremacía constitucional, jerarquía de los tratados. Yo voy a ver si en la medida que me voy amigando un poco más con la tecnología, les paso en el transcurso de la tarde de hoy algunos links de algunos videos sobre estos temas, como para que ustedes ya los tengan vistos para la próxima clase y podamos ir avanzando. Como estamos llegando ya al horario de cierre, quería, bueno, agradecer la participación, agradecer la paciencia y, bueno, sumarnos a seguir avanzando en este desafío de, en esta virtualidad, poder desarrollar estos temas y de poder ir mejorando cada clase los docentes, pero también viendo la preparación y la participación de cada uno de ustedes. Los espero el día miércoles. Muchas gracias y hasta luego. Profe. Sí, sí. Yo tenía una pregunta con respecto a si le contestaron el reclamo de mi situación en el coloquio. No, todavía no me contestaron ese reclamo. No, Pero bueno. lo voy a volver a presentar.